Damos gracias a Dios por vuestra visita y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, buscando en el libro de Éxodo, el capítulo 24. Éxodo capítulo 24, y espero que tengáis su Biblia o una Biblia de la iglesia. Se puede compartir también el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, el libro de Éxodo. Pero vamos a tener un repaso para ubicarnos bien en lo que estamos resaltando, porque no es una investigación a fondo, pero estamos viendo puntos claves, importantes para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos la primera parte. ¿Quién me puede ayudar? En capítulos 1 hasta capítulo 18, al final del capítulo, ¿cómo es este libro? Bueno, esa parte de la palabra de Dios tiene que ver con la salvación de la opresión. Israel ha pasado más de 400 años en esclavitud, o están por terminar y están por salir. Y Dios quiere, como había prometido, rescatar y sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Pero también habla de una redención, porque se derramó sangre, pagó un precio, el cordero, y ellos pasaron de la esclavitud a la libertad, pero por un precio, el precio de un cordero, y tenían que hacerlo según lo que Dios había explicado, y como ellos tenían que comer el cordero también, y poner la sangre en los postes de la puerta. Redención. Siempre la redención habla de un precio, ¿verdad? Siempre comprar de nuevo. ¿Dónde estás tú? Ok. Sacando a Israel de Egipto es la idea. Eso tiene que ver con la salvación. Todos nosotros, los que han recibido a Cristo como Salvador, hemos sido sacados de la familia de Satanás a la familia de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? En cuanto a la salvación, los que son hijos han creído y han recibido el regalo de Dios. Esos son los hijos de Dios. Nadie nace hijo de Dios. Todos nacemos a creación de Dios, pero no nacimos hijos de Dios. Uno tiene que nacer de nuevo. Por eso encontramos Juan capítulo 3 en cuanto al nuevo nacimiento. Eso es importante recordar. Y el último punto es en la parte narración. Tiene que ver con personas, tiene que ver con historia. Pero luego tenemos todo eso en capítulo 19 a 40, donde estamos nosotros en esa sección, los preparativos para la adoración. Después de conocer a Cristo como Salvador, debemos tener una vida de adoración constantemente. La adoración no inicia ni termina aquí en ese sitio. La adoración es lunes a viernes, sábado y domingo. No hay ningún momento, ninguna hora, ningún segundo donde no debemos estar adorando a Dios, dándole las gracias por muchas cosas, orando, cantando, ¿verdad? Siempre confiando en Él. La revelación de Dios. Dios quiere revelarse y Él va a comenzar a revelarse y lo que Él quiere de su pueblo también desde capítulo 24 en adelante. Dios quiere sacar a Egipto de Israel. Eso es la santificación. Todos nosotros, lo que tengo aquí escrito, todos nosotros tenemos enseñanzas, ideologías, formación, cultura y costumbres del pasado que, si estamos en Cristo, debemos sacar de nuestra mente y vida si no concuerdan con la palabra y voluntad de Dios. Piensa en eso por un momento. Lo que has recibido de tus abuelos, de tus padres, de los maestros en la escuela, de los profesores, de tu vecino, de lo que sea. Hemos recibido muchos consejos, muchas enseñanzas, muchos ejemplos, y todo eso, si no concuerdan con la palabra de Dios, hay que sacarlo, ¿verdad? Hay contenedores espirituales. Y ahí es donde debemos echar toda esa basura que va en contra la plena y clara voluntad de Dios. Si somos hijos de Él, si somos hijos de luz,
si es que hemos sido redimidos, comprados por el precio de Cristo y somos hijos de Él por la salvación. Legislación. Todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver con Éxodo capítulo 1 al 12, Israel en Egipto, 430 años, es el 15% del libro. Luego encontramos capítulo 13 al 18, lo que hemos terminado ya, 2 meses Israel en el desierto en ese momento, el 30% del libro. Y luego vamos a pasar un buen tiempo aquí, ¿verdad? En lo demás de Éxodo, capítulo 19 a 40, Israel alrededor del monte de Sinaí, 55% del libro. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa en parte que tenemos que estar cerca de la palabra de Dios, porque Dios va a dar su palabra. A Él le interesa que tengamos su palabra, para orientarnos, para guiarnos, porque tenemos una debilidad fuerte. A ver, esa palabra debilidad, me han acusado de que no somos débiles. Bueno, debilidad a lo que yo refiero es flaquezas en cuanto a lo que deberíamos estar haciendo en cuanto a ser hijos de Dios, si es que hemos recibido a Cristo como Salvador. Entonces, Israel va a pasar un buen tiempo alrededor del monte de Sinaí. Moisés y otros, Josué y otros ancianos y personas religiosos, en cuanto a líderes, van a estar ahí cerca para recibir algo especial. No solamente los 10 mandamientos, como es común pensar, y Moisés bajando del monte de Sinaí con los 10 mandamientos, ¿verdad? En toda su gloria, y viendo lo que vamos a ver en capítulo 31 y 32, la abominación de Israel, enojándose, arrojando esas piedras de 10 mandamientos, y luego volviendo a recibirlos y enseñar a Israel. 55%, ese para mí es interesante. El libro comienza con Israel gimiendo y termina viendo la gloria de Dios. En los 400 años en esclavitud y luego Dios manifestándose, revelándose a su pueblo para darles una buena orientación de cómo deben andar como pueblo escogido de Dios. Porque tenían que llegar a ser un ejemplo, maestro, una luz en medio de las tinieblas. ¿Eso te suena? ¿Nos suena? Lo que Dios quiere de nosotros también. Que seamos como personas y como iglesia un ejemplo, una luz en medio de las tinieblas, para orientar y enseñar a otros. Es nuestro deber de ser de ayuda a los demás. Bueno, este capítulo. Esta mañana vamos a estudiar los capítulos 24 y 27. Algunos dirán, ¿cómo se puede estudiar 4 capítulos en 35 minutos? Bueno, yo dije 35 para no asustaros en cuanto a los 45 o 1 hora. No, son más o menos 35 minutos. La clave se encuentra en la ciencia. Repito, la clave se encuentra en la ciencia, la que se llama la hermenéutica, la cual significa la buena y correcta interpretación de las Escrituras. ¿Qué debemos entender de la Biblia? Hay 2 divisiones, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Para quién fue escrito principalmente el Antiguo Testamento? Para el pueblo escogido Israel. ¿Y el Nuevo Testamento? Para la iglesia de Cristo, ¿verdad? El pueblo también escogido se llama la iglesia hoy en día. ¿Por qué entonces estamos estudiando el segundo libro del Pentateuco, escrito por Moisés, y que se encuentra en el Antiguo
Antiguo Testamento y siendo que nosotros no somos de Israel. Dos cosas. Uno, para conocer mejor a nuestro Dios, porque Él es inmutable y no cambia. Y dos, para aplicar sus principios, los que tienen su repetición en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que hay en capítulos 24 a 27 hasta 31, pero todos los artículos, todos los muebles en el tabernáculo. Muy importante. Y al estudiar cada uno, uno puede demorar 1 o 2 semanas. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a resaltar algo que se encuentra vez tras vez en esta porción de la palabra de Dios. Como podéis ver en vuestras Biblias, las que tienen las divisiones, capítulo 24, Moisés y los ancianos en el monte de Sinaí. Capítulo 25, 1 al 9, la ofrenda para el tabernáculo. 25, 10 al 22, el arca del testimonio. 25, 23 al 30, la mesa, como está aquí, la mesa de la proposición, ahí está. Y 25, 31 a 40, como está aquí también, el candelero de oro. 26, todo es el capítulo sobre el tabernáculo y cómo construirlo. 27, 1 al 9, el altar de bronce, lo que está aquí también, el altar de bronce. Y luego, terminando capítulo 27, versículo 20 y 21, aceite para las lámparas. Todo eso tiene que ver con Jesús. El tabernáculo fue el lugar visible de la morada de Dios para Israel. Los que han recibido a Cristo como Salvador, somos templo del Espíritu Santo. Él mora en la persona que ha recibido a Cristo como Salvador. Ahí está. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primero a los Corintios, capítulo 6, versículos, una porción bastante conocida, pero para recordarnos lo que somos nosotros. Ya no existe el tabernáculo, ya no existe el templo, lo que existe hoy día somos nosotros, tú y yo. Porque estamos estudiando en la primera hora con el pastor Caleb, hemos visto las 7 iglesias de Apocalipsis, las cuales no existen. Mi iglesia, donde yo recibí a Cristo como mi Salvador, había cumplido más de 150 años. Ya, tristemente, no existe. La iglesia fue destruida, tumbada. Existe una zona verde donde estaba la iglesia. Para mí es una tristeza. Pero es lo que pasa. Como tú y yo también. Un día estamos, otro día no estamos. Eso tiene que ver con la influencia que queremos dejar con otros en cuanto a nuestras vidas. Primero los Corintios, estoy llegando también. ¿Os dé suficiente tiempo para llegar? Capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido redimidos, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también Colosenses 2, 9 y 10. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? La morada de Dios. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1, capítulo 2. Realmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que nosotros somos la morada, nosotros somos la morada visible de Dios aquí en este mundo. Y debemos hacernos la pregunta. No está ahí.
debemos hacernos la pregunta, ¿qué ve el mundo donde mora Cristo en ti? ¿Qué es lo que el mundo está viendo en mí si he pronunciado, si he dicho, si he testificado que soy hijo de Dios, un seguidor de Cristo? Porque mora en mí el Espíritu Santo, mora en mí la plenitud de Dios por medio de Cristo. Soy el templo del Espíritu Santo y el mundo está observando. Bueno, vamos ahora con lo que tenemos para esta mañana. Vamos a volver a Éxodo capítulo 24. Y quiero dar lectura a los versículos 1 a 3 y después versículo 7 y así ir por la enseñanza principal para esta mañana. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan, ni suben el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Y tomó el libro de pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bueno, estudiando esa sección vez tras vez, encontré una palabra que es en su forma distinta la palabra hacer. La palabra hacer en hebreo, haremos, es aquí, naaseth, pero es asa. Asa es la palabra hebrea que se encuentra 52 veces. Yo tengo todas las veces aquí en mi Biblia subrayada. Harás, harás, haremos, harán, harán, harás, 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 52 veces. Piensa que cuando una palabra se encuentra tantas veces, ¿tiene importancia? Debe tener importancia para nosotros cuando Dios va repitiendo una palabra vez tras vez en cuanto a lo que Él quiere de su pueblo. Haremos. Ahí está. Ahora, en cuanto al primer punto, yo dije cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, debemos aprender algo de Dios. Lo que debemos aprender de Dios en esa sección de la palabra de Dios es que es un Dios de orden. Muy importante. Ha descrito, ha dicho y ha puesto en orden lo que Él quiere en cuanto al lugar de adoración para su pueblo. Y es lo que vamos a estar viendo, cómo debemos nosotros, ¿verdad?, aprender de nuestro Dios en esta porción, que es un Dios de orden. ¿Hay algo de orden en el Nuevo Testamento? Sí. Se encuentra en 1 Corintios 14, versículo 40. No está ahí, porque me surgió la idea esta mañana después de haber enviado el PowerPoint. ¿Qué dijo Pablo a la iglesia carnal de Corinto? Que estaba un poco de desorden con todos los dones y milagros y hablando en lenguas, que deberían hacer todas las cosas que decentemente y en orden. Y lo que debemos aprender nosotros también en cuanto a la vida cristiana. ¿Cómo debemos entonces hacer lo que Dios demanda de nosotros? Primeramente, capítulo 25, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. En todo el contexto encontramos que Dios quiere que hagamos las cosas voluntariamente y de corazón, con ánimo, no forzado, pero vente tú, hijo, a la iglesia, arrastrándole así.
Bueno, de repente él es un poco rebelde, hay que agarrarle por la oreja, pero todos nosotros, si estamos en Cristo Jesús, debemos ir voluntariamente, sabiendo lo que vimos el domingo pasado, por su generosidad, por su amor, por todo lo que nos ha dado. En gratitud voy para alabarle. Pero de vez en cuando yo tengo pereza, flojera. Y el Espíritu tiene que agarrarme por la oreja. Sal tú de la cama. Es tiempo para ir a la iglesia. La reprensión del Espíritu Santo y su palabra en mi mente. A veces no me levanto con esa alegría. De verdad estaba un poco deprimido ayer. Entonces, pensando, bueno, muchas cosas, no voy a entrar en eso. Simplemente estaba así, con esos pensamientos. Y esta mañana me levanté para repasar de nuevo la enseñanza, la palabra de Dios leyendo, y Dios comenzó a animarme, ¿verdad? Entonces, no es siempre a ese ánimo y gozo, ¡vamos a la iglesia! Debe ser muchas veces así, pero de repente tenemos que obligarnos, porque el Espíritu Santo está diciendo, debes estar ahí. Ahí está parte de tu alimento espiritual, la comunión, ¿verdad? Y también para animar a los demás. Tu presencia es algo como para animar a los demás. Porque cuando uno no esté, uno comienza a pensar, uy, ¿qué pasó? No le saludé, no está enfermo, ¿verdad? Entonces debemos así preocuparnos el uno por el otro. Pero primeramente, obedecer sin que murmurar, quejarnos, confiando en su palabra y en sus promesas. Así debemos hacer. Pamela, ¿puedo usarte? Después de 52 años, ¿puedo usar? Anoche estaba con esa inquietud, ¿qué voy a comer? Y no había lo que, pienso yo, lo que entendí de sus palabras, no había lo que ella quería. Y entró en la cocina y se puso de rodillas confesando su pecado. No. De que había suficiente para comer, ¿verdad? Y dio gracias a Dios por lo que teníamos en ese momento, aunque no era exactamente lo que quería. Entonces, cosas nos pasan así, ¿verdad? Nos es fácil quejarnos. Uy, y eso, y el otro, y el día, el trabajo, el vecino, el perro, y el gato, y todo lo demás. Pero de corazón, con ánimo en sus promesas. ¿Cómo debemos hacer lo que Dios demanda de nosotros? Bueno, también, número 2, conforme al modelo, diseño, plan de Dios. Eso se repite como 3 o 4 veces. 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Uy, poco fuerte, ¿no? Mismo capítulo, versículo 40, capítulo 25, versículo 40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y por tercera o cuarta vez ya, 27:8. Y lo harás hueco de tablas, sí, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Dios en su mente comunicando a Moisés su diseño, su modelo, su manera como él quería las cosas. ¿Tú piensas que el arquitecto tiene derecho sobre la construcción? ¿Tú piensas que el creador tiene derecho
sobre su creación. Mira todo eso. Y es solamente una parte. Dios tiene un plan para su iglesia, para el pastorado, el diaconado y para los miembros. En esas porciones se encuentra ahí. Dios tiene un plan, un modelo. Dios tiene una enseñanza que debemos seguir. Dios tiene un plan para la buena marcha de la familia, para el padre, para la madre, para los hijos. Ahí está, Efesios 5, 21 al capítulo 6, versículo 4. Dios tiene un plan, un modelo para los empresarios y para los obreros. Efesios 6, 5 al 9. Dios tiene un plan para los gobernantes y ciudadanos. Romanos 13, 1 al 10. Ahí está lo que cada uno debe estar cumpliendo, su modelo, su plan, su diseño. Un plan bien detallado también para llegar a ser un hijo de Dios. Perdón de pecados y vida eterna. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 3 también, en cuanto todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y nosotros estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6 también, en cuanto al pecado, versículo 23. Y Romanos 10, 9 a 13, en cuanto a confesar y creer en Cristo Jesús como Salvador. Dios tiene un plan y un modelo para tu vida, para nuestra vida como iglesia. Ser fiel. Ahí está el número 3, no. Número 3, la tercera idea que debemos resaltar aquí también es ser fiel para que seamos un ejemplo para las próximas generaciones. Si nosotros no estamos haciendo asá, el verbo hebreo, según el modelo, según el diseño, según la voluntad de Dios, va a ser fácil para la próxima generación ver hipocresía. Capítulo 27, versículos 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel, capítulo 27, versículo 20, que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que arden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. ¿Qué? Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Os pregunto y podéis contestar en tu propia mente. No tienes que lanzar una respuesta. Si estás tomando medicina, ¿cómo lo haces? Yo espero según la receta, ¿verdad? Las dosis para los niños, adultos, sea por la mañana o noche, en ayuno o con comida. ¿Por qué? Porque lo haces según la prescripción o receta para que te sientes mejor o cumplir con la necesidad física que tienes. Si estás cocinando o haciendo una comida o tarta, y gracias por lo que tuvimos esta mañana, ¿sí? Buena comida, un buen postre también. ¿Cómo las haces? Según una receta. Puede ser de una persona o de un libro. ¿Y por qué sigues las instrucciones? Porque tú quieres que salga bien y sabrosa la comida. Vamos a comenzar nuestras reformas en el nuevo local. ¿Cómo vamos a hacerlas? Según los planos, según lo escrito por el arquitecto y lo que la ley permite. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer
al Señor en lo que Él nos manda. En lo que Él nos manda. Nos ha dado un modelo. Las instrucciones. ¿Con qué fin? Para tu bien, para que seas bendecido, para que seas un testimonio de la bondad, misericordia y gracia de Dios. Con tu desobediencia colaboras con el enemigo que usa la hipocresía de los creyentes para engañar a los que no son salvos. Creo que he puesto eso ahí. Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel un modelo, un diseño, algo sumamente según lo que él quería para el bien de ellos. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios quiere lo mejor para ti? Hemos leído la declaración o base de fe en cuanto al matrimonio. Solteros, solteras. ¿Tú crees que Dios quiere lo mejor para ti? Por eso ha escrito, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 14, 2 Corintios, ya se me fue. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ese muchacho es tan guapo. Nunca he visto un hombre, un joven así. Hasta que tenga músculos por las mejillas. Y el otro muchacho dice, pero no hay una chica más hermosa que he visto en todo el planeta. No os engañéis, dijo Pablo. Nos es fácil engañarnos de creer algo fuera del diseño, modelo, instrucciones de Dios. No estoy aquí para juzgar a nadie. Simplemente lo que Dios me ha dicho a mí, tengo que comunicarlo a vosotros. No soy Moisés tampoco. No he subido a un monte para recibir, simplemente estoy repitiendo lo que me dieron a mí. La palabra de Dios es para todos nosotros. Yo mismo me es fácil engañarme de pensar en X cosa, ¿verdad?, de la vida. Cuando Dios quiere cosas mejores para mí. ¿Existe un diseño? Sí. Existe un diseño en cuanto a tus finanzas. Hay una lista más larga que yo puse allí en cuanto al diseño de Dios. Esos diseños, modelos o voluntad de Dios tiene el fin de ayudarnos. Porque en nosotros nos es fácil inclinarnos a nuestros propios pensamientos y lo que hace el mundo. Y eso fue la flaqueza, debilidad de Israel estando en Canaán, viendo las naciones paganas alrededor de ella, de esta nación de Israel. Vieron cómo ellos sembraron, vieron cómo ellos cosecharon, vieron cómo ellos adoraron a sus dioses. Vamos a emplear eso también en nuestros cultos. Esas cosas de que hacen ellos. Nos es fácil, porque estamos viéndolo. Pero hermanos, tenemos el libro de instrucciones, tenemos el diseño, tenemos el modelo, tenemos la voluntad de Dios para tu bien y para el bienestar de nuestra iglesia. Termino con la conclusión. No está ahí. Que Dios nos ayude
obedecerle y hacer su voluntad. Oremos.